La búsqueda espiritual y de trascendencia es un viaje interior y profundo que ha ocupado a la humanidad a lo largo de la historia. Pero cuando alguien como U.G. Krishnamurti cuestiona este camino de manera clara, rotunda y argumentada, se desvanecen las esperanzas del ser humano en esta búsqueda espiritual y de trascendencia. Cualquiera que sea la búsqueda en la que te hayas embarcado, en algún punto del camino te darás cuenta que no conduce a ninguna parte. Como ya vimos en el vídeo anterior, U.G. Krishnamurti poseía una visión radical y su rechazo de las estructuras dogmáticas lo convierten en una figura fascinante para examinar cualquier concepto preestablecido y aceptado en relación a la búsqueda espiritual. En primer lugar, y para dejar clara su postura, U.G. Krishnamurti sostenía que la búsqueda espiritual es, por encima de todo, inútil. Cualquier intento de alcanzar la iluminación o la trascendencia es un juego vacío de contenido, simplemente una proyección de nuestros deseos y miedos más profundos, y por ello recomendaba a las personas aceptar y enfrentar la realidad de su propia existencia, sin ilusiones ni expectativas. Mientras trates de hacer algo para no ser egoísta, serás un individuo centrado en el ego. Cuando este movimiento en la dirección de no ser egoísta desaparezca, entonces no habrá ego ni actividad centrada en el ego. Su punto de vista es desconcertante para todos los que han invertido años en la búsqueda espiritual. Sin embargo, U.G. Krishnamurti argumentaba con lógica sus palabras al afirmar que la misma búsqueda es un anhelo del ego y perpetúa la ilusión de separación y sufrimiento. Al buscar continuamente algo que está fuera, con independencia de que sea un objeto material, una meta o una idea, cronificamos la visión de que no estamos completos tal y como somos. U.G. Krishnamurti desafía de raíz esta necesidad de buscar algo para encontrar la verdad o la liberación. Argumenta que la verdad no es algo que se encuentre por nuestras acciones ni medios, sino que se revela cuando dejamos de buscar. El camino de búsqueda espiritual, por tanto, es paradójicamente el obstáculo para alcanzar la verdad. Puedes cambiar las técnicas, puedes cambiar los maestros, pero básica y esencialmente, sea cual fuere la técnica que estés empleando para alcanzar tu meta, será el obstáculo. Según él, la razón por la que las personas acudían a él y a otros gurús era buscar soluciones para enfrentar sus problemas cotidianos o para problemas innecesarios que se creaban artificialmente, como esa búsqueda espiritual. Explicaba que esta búsqueda estaba impulsada por la presión cultural que exigía conformidad con la sociedad, pero al mismo tiempo ello despertaba el deseo interior de ser especiales, un deseo que, según él, era explotado por gurús y maestros espirituales que ofrecían formas de alcanzar un objetivo que era inalcanzable por ese camino. Ciertamente, U.G. Krishnamurti ofrece una crítica muy valiosa a la búsqueda espiritual, aunque es claro que puede resultar desafiante e incómoda para quienes han invertido tiempo, esperanzas e incluso dinero en ella. Sin embargo, también es importante dejar claro que ese es su punto de vista y cada individuo debe encontrar su propia verdad. Ya sea que estemos de acuerdo o en desacuerdo con su visión, es muy recomendable al menos escuchar su perspectiva, que de manera tan aguda y directa incita a reflexionar sin engaños sobre el propósito profundo de nuestra propia búsqueda espiritual, qué es lo que anhelamos realmente. He aquí sus palabras impactantes e incómodas. Mientras estés haciendo algo por alcanzar tu meta, eso será un mecanismo de perpetuación del ego.
Y empleo la expresión mecanismo de perpetuación del ego, pero no quiero decir que exista un yo o una entidad. Tengo que usar la palabra ego porque no hay otra palabra. No existe una cosa tal como la felicidad permanente o la dicha permanente. Tú piensas que existe debido a todos esos libros que hablan de la dicha eterna, del gozo permanente o de la felicidad permanente. Mientras trates de hacer algo para no ser egoísta, serás un individuo centrado en el ego. Cuando este movimiento en la dirección de no ser egoísta desaparezca, entonces no habrá ego ni actividad centrada en el ego. De manera que son las técnicas en sí mismas, los sistemas y los métodos que estás empleando para alcanzar tu meta de ausencia de egoísmo, las que son las actividades del ego. La ausencia de esfuerzo es algo que no se puede alcanzar mediante el esfuerzo. Cualquier cosa que intentes para detener el esfuerzo es en sí mismo esfuerzo. En India todos han intentado la iluminación y ninguno tuvo suerte. En todos los casos en que sucedió, le sucedió a aquellos que habían abandonado completa y totalmente su búsqueda. Eso es un requisito absoluto para aquello. Todo el movimiento tiene que ir cesando y detenerse, pero cualquier cosa que usted haga para detenerlo solo logrará darle impulso. Ese es en realidad el problema. La realidad última que el hombre ha inventado no guarda ninguna relación con la realidad de este mundo. Mientras estés buscando, indagando y deseando entender esa realidad, a la que llamas realidad última o como quiera que la llames, no podrás enfrentar la realidad de este mundo exactamente como es. Por eso, cualquier cosa que hagas para escapar de la realidad de este mundo te dificultará vivir en armonía con las cosas que te rodean. Cuando el movimiento hacia volverte algo distinto de lo que eres ya no existe, no estás en conflicto contigo mismo. Y si no estás en conflicto contigo mismo, no puedes estar en conflicto con la sociedad que te rodea. Si pudieras comprender en algún momento la estupidez de lo que estás haciendo, puedes cambiar las técnicas, puedes cambiar los maestros, pero básica y esencialmente, sea cual fuere la técnica que estés empleando para alcanzar tu meta, será el obstáculo. Si contradijeras la enseñanza, tendrías que contradecir al que la enseña. Pero entonces aparece el sentimiento y te dices, debo estar equivocado yo, no ellos, algún día lo voy a comprender. Déjame decirte que si no lo comprendes hoy, no lo vas a comprender nunca. Cualquier movimiento del pensamiento, en cualquier dirección, es un factor altamente destructivo para el suave y tranquilo funcionamiento de este organismo vivo, que no está para nada interesado en tus experiencias espirituales. No tiene interés alguno en ninguna de las experiencias espirituales, por muy extraordinarias que puedan ser. Una vez que tienes una experiencia espiritual, se genera una necesidad de más y más experiencias del mismo tipo. Y por último, desearás estar en ese estado permanentemente. Incluso ese fluir no es algo voluntario de tu parte. No tienes que hacer nada. No estás separado de eso. Eso es todo lo que estoy enfatizando. No puedes separarte de tus pensamientos y decirte a ti mismo, esos son mis pensamientos. Esa es tu ilusión, y tú no eres capaz de hacer nada sin ilusiones. Siempre reemplazas una ilusión por otra, siempre. Lo más difícil es ser alguien corriente. La cultura te exige que seas algo distinto de lo que eres. Eso ha creado una cierta inercia, un movimiento del pensar tremendo, poderoso, que exige que seas diferente de lo que eres.
Te haré yo la pregunta. Dime, ¿cuándo piensas? No ¿por qué piensas? Esa no es la pregunta. ¿Cuándo piensas? Te estoy preguntando, ¿cuándo piensas? No te das ni siquiera cuenta de que estás pensando. ¿Te das cuenta de que estás pensando en este mismo momento? Es algo automático. No te das ni cuenta de que estás pensando, de modo que ¿a qué viene este repentino interés por descubrir por qué estás pensando? El conjunto es automático. Sea lo que se le entregue, cuando eres estimulado, sale. En la jerga del lenguaje de las computadoras, lo que se introduce ha de estar ahí. Por esto, eso ha seguido y seguido y seguido ocurriendo. Cuando hay un estímulo, sale. Si el estímulo no se presenta, ¿te das cuenta? Se para el pensar. Esta es la razón de que prosigas adquiriendo conocimientos, de que los alimentes todo el tiempo. La iluminación no es por lo que uno haga o no haga que sucede. ¿Por qué le sucede a un individuo y a otro no? No hay respuesta para esa pregunta. Yo le aseguro que no es el hombre que se prepara o se purifica para recibir esa clase de cosas. Es al revés. Esto golpea, pero golpea al azar. Esa es la forma en que la naturaleza opera. El rayo cae en algún lugar. No le interesa si golpea un árbol que está floreciendo o si tiene frutos y le está dando sombra a la gente. Solo golpea al azar. De la misma forma, esto le sucede a un individuo en particular, y ese suceder es acausal, no tiene causa. Comprender verdaderamente es la ausencia del deseo de comprender, ahora o mañana.